Hola a todos, es un gran placer estar con ustedes en este video. Hoy voy a explicarles a ustedes algo que Eliseo Medina me comentó, me preguntó más bien, acerca de que él no tenía sus 8 líneas en el estator, sino que tenía solamente 6. Bueno, para comenzar, no se trata exactamente de tener 6 u 8 líneas. Así nomás al azar, se trata de tener 4 entradas a este lado, a la izquierda. Vamos a tener las 4 líneas que son las entradas: 1, 2, 3 y 4. En el caso de este pequeño estator, que es de un ventilador pequeño, por supuesto, aquí tenemos nuestras 4 entradas. Aquí se trata de tener entradas y salidas. Cuando hablamos de entradas, estamos hablando del inicio de cada una de nuestras bobinas. Por ejemplo, esta línea que corresponde a la bobina de trabajo, la reconocemos inmediatamente porque el calibre de nuestro alambre esmaltado es ligeramente más grueso que el resto de las bobinas o el resto de las líneas. Entonces, asimismo conocemos que esta es su salida, porque también, además de tener el mismo calibre, que es muy obvio que va a tener el mismo calibre, siempre es un calibre ligeramente mayor que el resto. Aquí no se trata, y esto lo respondo no solamente para Eliseo, sino también lo respondo para todos aquellos que aún no manejan esta información o esta situación de que no se trata solamente de tener 6 líneas por tenerlas, sino que aquí existen 4 entradas y 4 salidas por el simple hecho de que son bobinas, son 4 bobinas para ser exactos, y cada una tiene su inicio y cada una tiene su final o su entrada y su salida. Aquí al lado izquierdo, siempre que tengamos el estator en esta posición, vamos a saber que a la izquierda tenemos nuestras 4 entradas. En el caso muy particular de este estator, sus salidas comienzan a partir de acá. ¿Ok? Entonces vamos a tener 4 entradas y vamos a tener 4 salidas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 salidas. ¿Ok? Aquí las he marcado, entradas, y voy a marcar aquí, que ya no lo hice, pero lo voy a hacer aquí con ustedes. Voy a marcar por acá salidas. Voy a ponerlo por acá. Ahí se ve. Bueno, no me quedó muy bien tal vez. Pero bueno, ahí tenemos salidas. Son estas 4 de aquí. ¿Ok? Y entonces, no se trata solamente, como les decía, de tener 6 líneas por tenerlas u 8 líneas por tenerlas. La pregunta que me hacía Eliseo es de que si él puede conectar con esas 6 líneas ese estator y echarlo a andar, por supuesto, como todo motor. Pero vuelvo a decirlo, no se trata de tener solamente 6 líneas, sino que aquí viene lo más importante de nuestros motores, que es tener y conservar. Si ya, por ejemplo, se te dañó una línea o una bobina completa, entonces se trata de tener y conservar tanto la bobina de trabajo como la bobina de arranque. Si no tenemos una bobina de arranque o una bobina de trabajo, nuestro motor no va a trabajar, no va a servir. Vas a hacer tu conexionado, pero no va a servir. Entonces, no se trata de tener 6 líneas, no se trata de tener 3 entradas y 3 salidas porque se te dañó una bobina, sino que se trata de que de esas 3 bobinas que te quedaron en buen estado, una de ellas sea bobina de trabajo, una de ellas sea bobina de arranque y una tercera bobina que te quede, que sea al menos una auxiliar. Si de pronto, vuelvo a repetir, tenés 3 bobinas en buen estado, pero ninguna de ellas es una bobina de trabajo o una bobina de arranque, ese motor no te va a trabajar. Por ejemplo, si te quedasen 2 bobinas auxiliares y una de arranque y se te dañó la bobina de trabajo, ese motor no te va a trabajar. Y por consiguiente,
Si tenés dos bobinas auxiliares, pero no tenés la de arranque en buen estado y solamente te quedó en buen estado como tercera bobina la bobina de trabajo, entonces tampoco va a trabajar ese motor. Puede que hagas tu conexionado, hagas tu prueba, pero simplemente lo que vas a ver es un sobrecalentamiento, inclusive hasta humo puede haber del daño que se está generando en esa bobina y simplemente no va a arrancar tu motor. No va a arrancar porque tanto la bobina de trabajo como la bobina de arranque tienen su función principal, son dos bobinas principales para poder realizar el arranque normal de un motor y la estabilidad, cuando ya arrancó el motor, la estabilidad que le da la bobina de trabajo al motor para cuando ya echó a andar. Existe un par de arranque que se genera cuando el motor arranca y este par de arranque se genera entre la bobina de arranque y la bobina de trabajo. Por lo tanto, si estas dos bobinas no trabajan o no están ahí, entonces no te va a trabajar definitivamente tu motor. Entonces, no se trata, como te digo, de tener solamente 6 líneas o 3 bobinas en buen estado, sino que también se trata de tener la bobina de trabajo y la bobina de arranque en buen estado. Entonces, para aquellas personas que todavía no saben, entonces vas a tomar tu multímetro, vas a ponerlo en 2000 ohmios. Si tu multímetro dice 2K en vez de 2000, entonces ahí lo vas a poner en 2K. Es la sugerencia que yo hago para que tu multímetro te pueda leer cualquier resistencia en el motor que vas a examinar. Entonces, aquí tenemos en este motor nosotros tenemos las 8 líneas o las 4 bobinas en buen estado, que son 4 entradas y 4 salidas. Entonces voy a acercar un poquito más acá para que veamos la lectura que tiene este multímetro. Y si de pronto los subtítulos no te están dejando apreciar bien el video, por favor, dale un clic aquí a la derecha superior de tu pantalla y ahí va a aparecer un botón CC y con ese botoncito puedes tocarlo y desactivar los subtítulos que no te están permitiendo ver bien el video y que más bien está reproduciendo, aquí está reproduciéndose lo que yo estoy hablando. Entonces lo puedes activar y ya se termina el problema, ¿ok? ¿Cómo vamos nosotros a saber qué bobinas nos quedaron con vida o en buen estado cuando se nos dañó una o cuando un alambrito de estos se reventó y prácticamente no podemos hacer nada al respecto? Entonces, lo que vamos a hacer entonces es revisar con nuestro multímetro el valor de cada una de las bobinas que nos quedaron y vamos entonces a identificar cuál bobina nos quedó, si una bobina de arranque, si una bobina de trabajo o una auxiliar. Así que ya lo vamos a hacer. Para ello vamos nosotros a utilizar un papel, una hojita de papel que la vamos a colocar por aquí. Vamos a abrir un poquitito aquí la toma y vamos a ubicarnos lo mejor posible para que ustedes puedan verlo sin ningún problema. Entonces vamos nosotros a ver cada una de las lecturas que tienen nuestras bobinas. Aquí por ejemplo, esta es la bobina de trabajo. ¿Dónde vas a encontrar la bobina de trabajo? Generalmente la vas a encontrar de primera línea, ¿ok? Pero eso no importa. Si tu bobina de trabajo no está ubicada exactamente en el lugar donde la estás viendo, acá, en el caso del estator que yo pongo como ejemplo, eso no importa. Aquí lo importante es que tus bobinas te den las lecturas correspondientes a cada una de las bobinas en cuestión, ¿ok? Ahora, yo estoy poniendo este pequeño estator de ejemplo. Sin embargo, esto que yo voy a enseñarte ahora aplica para cualquier motor de ventilador, bien sea de 16 ranuras, de 24 también, e inclusive pues para el de 8 ranuras, que es el que yo tengo ahora. Entonces voy a medir aquí, tengo en 2000 ohmios mi multímetro, voy a poner una punta de prueba acá
y voy a poner la otra punta de prueba por acá y vamos a ver entonces cuánto nos da. Ahí tenemos, ya les digo, ahí tenemos 146 ohmios, ¿ok? Entonces, estos 146 ohmios yo los voy a anotar. Voy a hacer los números un poquito grandes. A ver si se logra ver ahí para que ustedes lo puedan apreciar. Ok, entonces, ahora voy con la siguiente bobina. Voy a tomar esta entrada de acá, con esta entrada de salida, perdón, con esta salida de acá, y me da un total de 139. Ok, ahí lo ven ustedes. 139. Voy a anotar aquí 139 ohmios. Llevamos dos bobinas. Vamos a tomar esta tercera entrada y esta tercera salida. Nos da un total de 19 ohmios. 19 ohmios. Ok, tenemos 3. Ahora vamos a tomar esta cuarta entrada y vamos a tomar esta cuarta salida también. Y ahí tenemos 25 ohmios. Ok, 25 ohmios. Entonces, en este momento acabamos de medir las 4 bobinas. Ahí tenemos 146, 139, 19 y 25. Aquí tenemos nosotros entonces 4 bobinas. Fíjense bien, aquí tenemos nosotros 2 lecturas altas y 2 lecturas bajas. Nuestra bobina de arranque siempre será la de mayor valor acá en nuestra lectura. Entonces, esta bobina de acá es arranque. Esta bobina que tiene el segundo valor más alto de nuestras lecturas, de nuestras bobinas, será la bobina de trabajo. Entonces, estas dos bobinas que nos quedaron aquí son bobinas auxiliares que nos ayudan a conectar las velocidades también. Entonces, siempre cuando vamos a hacer la conexión de nuestro motor, ponemos de las dos lecturas más altas la de más bajo valor en primer lugar y decimos que es la de trabajo, igual como lo tenemos aquí. La segunda bobina que nosotros ponemos en el orden en que vamos nosotros a conectar el motor es de las lecturas más bajas la de mayor valor, en este caso la de 25 ohmios. Esta es la auxiliar 1. Y ahora la tercera bobina que nosotros ponemos aquí es de las dos más bajas la de menor valor. Esta es la auxiliar número 2. Y de último ponemos la de mayor valor que nos dio, y esta pues por supuesto es la bobina de arranque. ¿Ok? Entonces, este es el orden en el que nosotros conectamos nuestras bobinas para lograr que este motor genere las 3 velocidades y quede bien conectado. Entonces, como te decía al principio, no es solamente tener líneas ahí por tenerlas, sino que cada bobina tiene una entrada y una salida. Ahora también, si de las 3 bobinas que te quedaron con vida, por decirlo de una manera, por ejemplo, te quedó esta auxiliar número 1, espero que se vea bien ahí. Si te quedó esta auxiliar número 1 y tenés esta auxiliar número 2 también, y tenés también esta de arranque, pero no tenés esta, no vas a poder echar a andar tu motor. Por ley, obligatoriamente, en nuestro motor o en nuestro embobinado, debemos tener estas dos bobinas que son las bobinas principales para que nuestro motor pueda trabajar. Si no las tenemos, este motor no va a trabajar, ni ningún otro motor tampoco. Este de 8 ranuras no va a trabajar ni que sea de 16 ni que sea de 24, porque como principio principal, valga la redundancia, los motores deben tener
bobina de trabajo y bobina de arranque en buen estado y al menos una auxiliar, cualquiera de estas, en buen estado para poder realizar la conexión. Obviamente, cuando nosotros tenemos nuestras bobinas en buen estado, como es el caso de este motor o de este estator, este motor pues va a poder trabajar con sus 3 velocidades. En caso de que una bobina se dañe y que sea una auxiliar, por supuesto que es de la forma en que podemos seguir haciendo que este motor trabaje, si una auxiliar se daña y una queda con vida, entonces ya no se podría activar 3 velocidades, sino que pasaríamos a activar 2 velocidades. Y haciendo esta revisión en las lecturas con el multímetro, nosotros nos podemos dar cuenta qué bobina es la que tenemos. Así que hoy ya te enseñé cómo medir las bobinas para aquellos, ¿verdad?, que todavía no lo sabían. Y además a identificar qué bobinas son las que me quedaron con vida en el caso de tener solo 3 bobinas aquí. ¿Ok? Entonces, la pregunta de que si con 3 bobinas se puede conectar un motor, sí se puede conectar siempre y cuando haya una bobina de trabajo, exista una bobina de arranque y al menos una auxiliar. Es decir, en otras palabras, se te tiene que dañar solo una auxiliar para poder echar a andar de nuevo ese motor con esa bobina dañada, pero con 2 velocidades activas, ya no con 3. ¿Ok? Ahora, la bobina de trabajo, como te decía, siempre va a tener una lectura alta, pero la de mayor valor va a ser siempre la de arranque. Cuando vos midas tus bobinas y te des cuenta que tenés 2 lecturas altas y una baja, entonces vos decís, ese motor yo lo voy a poder echar a andar. Siempre que cumplas con ese requisito, 2 lecturas altas y una baja, bien podés conectar tu motor sin ningún problema. ¿Por qué? Porque vas a tener bobina de arranque, bobina de trabajo y un auxiliar. Pero si cuando haces tus lecturas, vas a encontrar 2 bobinas de bajo valor y solo una alta, ese motor no te va a trabajar. Así que espero que te haya gustado este video, esta pequeña explicación. Y si tienes preguntas, ahí abajo en la cajita de los comentarios puedes dejarlas, que yo estoy dispuesto a responderlas todas. Así que ahí te dejo una lista para que sigas con nosotros. Y suscríbete.